Estamos contentos, estoy contento de poder compartir con ustedes cada día y por supuesto mejor aún, de poder compartir un poco de la palabra de Dios. Como ustedes saben, hemos venido compartiendo y hemos venido iniciando un estudio muy bonito acerca del libro de Esdras, donde ya hemos repasado un par de veces el tema de la introducción. Hemos visto que realmente es un libro en donde podemos encontrar maravillas. Podemos nosotros ver que podemos encontrar en este libro una enseñanza que nos va a ayudar mucho, mucho a usted, mi hermanito y hermanita que está ahí conectado, para poder nosotros trabajar. Porque lo que vemos aquí en este libro es un tema de trabajo, es un tema de dedicación. Ya hemos visto en el capítulo 7, versículo 11 de este libro de Esdras, que nosotros vemos que Esdras fue una persona que hizo muchas cosas al servicio de Dios. Y eso nos anima, ¿para qué? Para nosotros poder entender que aquí descubrimos en la historia de la Biblia muchas aplicaciones para el día de hoy. Pero vamos a alinear nuestro estudio en esta noche en el capítulo 1 y vamos a estudiar el primer pasaje del capítulo 1 al versículo 4, donde ya alguna vez estudiamos lo que nos enseña y hay varias cosas muy increíbles. Pero ¿sabe qué? Muchas personas pueden pensar en la actualidad que a veces nos pasa cosas buenas porque decimos, qué suerte tengo. O a veces decimos, ay, qué casualidad. O a veces decimos, ¿verdad que sí? Esto parece que fue alguna cosa de dónde vendría, pero a la final nos pasó algo bueno. Y sabe que este libro es tan maravilloso que nos enseña la providencia, nos enseña la presencia de Dios, cuando incluso su pueblo está alejado de él. Y por eso es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque en este libro vamos a aprender cómo Dios trabaja. Y específicamente en este pasaje el día de hoy, vamos a pensar y le invito a que usted se traslade conmigo a esta historia muy bonita, porque vamos a aprender cómo Dios trabaja. Para nosotros muchas veces puede resultar inexplicable, puede resultar increíble. O sea, podemos pensar que es algo que nadie de nosotros puede imaginar y a veces lo confundimos con suerte. Pero en la vida del cristiano, ¿sabe qué? Eso no es suerte. Esa es la presencia de Dios en nuestras vidas. Sí, en la vida de usted. Yo creo que en este momento a lo mejor se pasó por su mente muchas situaciones que a lo mejor usted dijo, ay, qué suerte tengo. Pero no, ¿sabe qué? Ahí está Dios. Qué bonito saber que Dios está en nuestras vidas y por eso es que vamos a ver algo, cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja, cómo Dios ve por nosotros a pesar que no, muchas veces nosotros no vemos por él. Así como el pueblo de Israel se alejó, pues nosotros muchas veces nos alejamos, pero Dios está ahí con nosotros, dándonos la providencia, dándonos ese sostén, ese sostenimiento. Y vamos a ver cómo es de maravillosa la sabiduría de Dios que trabaja con personas a veces que ni pensamos. Sí, muchas veces nosotros podemos caer en ese error de pensar que tal vez alguna persona no es la indicada para escuchar el evangelio. No es la indicada para seguir las designios de Dios, pero vamos a ver una historia muy bonita que ya hemos estudiado, pero sin embargo hoy la vamos a desarrollar un poco más para entender cómo es que nuestro Dios, ese Dios que tenemos en común, sí, usted y yo, ese Dios muy bonito, ese Dios que es maravilloso, que nos da siempre lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y es por eso que hoy vamos a dar una mirada a los inescrutables, a esos inescrutables designios de nuestro Dios. Le invito a que usted abra sus escrituras, ahí lo tenemos en pantalla, el libro de Esdras, capítulo 1. Nosotros ya habíamos visto de dónde procede, la historia, en qué tiempo fue escrito, entonces le invito a que si usted tal vez no estuvo presente en esa clase, pues todos nuestros estudios están ahí en la página de Facebook para que usted pueda revisarlos, pueda estudiar. Pero hoy, ¿sabe qué? Vamos a entender algo muy maravilloso, porque mire, nuestro estudio el día de hoy va a estar citado desde el versículo 1 hasta el versículo 4 en el capítulo 1 de esas. Y vamos a entender algo, vamos a leerlo ahorita, le invito a que abra su Biblia y vamos a leerlo. Por favor, póngase cómodo, cómoda,
abra su Biblia, tenga su libretita de apuntes a mano y en esta noche nosotros lo que vamos a hacer es estudiar la Biblia, mis hermanos. Mire lo que dice el versículo 1 hasta el versículo 4. En el primer año, ¿de quién? De Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, es decir, si es que existieran judíos ahí, sea Dios con él y suba de Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, ¿con qué? Con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Es bonito mirar, es bonito observar. Y le voy a plantear aquí 3 ideas fundamentales en este pasaje que vamos nosotros a estudiar esta noche desde el versículo 1. Porque vamos a entender cómo Dios ha manifestado siempre su propósito. Cómo Dios ha actuado siempre en su pueblo. Y cómo Dios ha cumplido y ha bendecido y ha dado providencia para con su pueblo. Le invito a que usted ponga mucha atención en esta noche. ¿Por qué? En el versículo 1, nosotros encontramos a un rey. Y nosotros vemos ahí la descripción de un rey que no fue del pueblo judío. Ya nosotros habíamos estudiado acerca de todo lo que implicaba. Este reino de Persia era quien estaba dominando en aquel entonces en el territorio. Y nosotros observamos cómo es protagonista un rey que no era judío, un rey que no pertenecía al pueblo de Dios. Y esto a mí me llama mucho la atención, ¿sabe por qué? Porque es interesante cómo empieza uno de los libros más maravillosos y uno de los capítulos más maravillosos de la Biblia, en donde nosotros descubrimos la providencia de Dios, mencionando a un rey y que si nosotros observamos el contexto, tiene un protagonismo esencial. Y es maravilloso ver cómo Dios trabaja con gente que a nuestro parecer pudiera no ser parte del servicio de Dios. Y es la primera aplicación que quiero aquí realizar y quiero invitarle a que usted comparta conmigo. Porque hay muchas veces que quizás nosotros podemos hacer juicio de las personas. Pero quiero invitarle a que observe este pasaje cuando Dios considera a alguien que no era de su pueblo. Y quiero invitarle a que se traslade a aquel entonces, porque en aquel entonces la gente era mucho más celosa de ser partícipe de un pueblo de Israel, una nación de Israel, un pueblo judío, el cual pertenecía a Dios. Y que muchas personas que no pertenecían a este pueblo, pues no participaban, pero Dios tiene un propósito muy grande. Y Dios trabaja de maneras misteriosas y maravillosas. Por eso, mi querido hermanito y hermanita,
Cuando nosotros hablamos de Cristo, nuestro criterio debe estar a un lado. Porque a esa persona a la cual nosotros le hablamos, Dios, su palabra, tiene un plan y tiene un propósito grandioso. Así como cuando nos hablaron a nosotros, así cuando nos predicaron, Dios tuvo un propósito y tiene un propósito en usted y en mí. Y el propósito perfecto, el plan perfecto, lo tiene Dios. Y nosotros debemos servir. Por eso es que mire lo que dice. En el primer año del rey Ciro, rey de Persia, y esto es maravilloso lo que dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Y sabe qué? Le invito a que nosotros vayamos a Jeremías. Vamos a citar un texto de Isaías para poder enfocar lo que está pasando en este momento. Isaías 44:28. Le invito a que usted busque en sus Biblias para que entendamos un poco cómo se va marcando el propósito y el cumplimiento de nuestro Dios. Porque a esta persona que nosotros estamos mirando aquí en las Escrituras, un rey que tuvo poder, sí, estamos de acuerdo, no formaba parte del pueblo de Israel. No formaba parte del pueblo de Israel. Él era una persona de un pueblo ajeno al que Dios escogió en aquel entonces, ¿no? Y mire lo que dice la Escritura. Más allá de 150 años atrás, Dios mismo, por medio de sus profetas, en este caso del profeta Isaías, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor, y esto es bonito, y cumplirá lo que yo quiero. Al decir, a Jerusalén serás edificada y el templo será fundado. Dos propósitos maravillosos que está mostrando Dios en esta profecía. Y lo bonito de esto es que menciona específicamente un nombre. Es muy raro que en la Escritura se pueda encontrar un nombre profetizado. Pero sin embargo aquí lo vemos. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Es que cuando nosotros vemos cómo Dios cumple sus propósitos, nosotros vamos a observar siempre de manera verídica y de manera muy concreta cómo Dios lo hace. Con todo este contexto y este pasaje que estamos viendo, o este verso que estamos viendo, nosotros podríamos definir, o podríamos, imagínense, vámonos a aquel tiempo en donde esta cita de Isaías 44:28 se ha leído. Usted es un judío, usted es una persona que está en aquel entonces, en el año 538, donde fue escrito este libro, o donde pasó toda esta situación. Y esto fue incluso 150 años atrás. Imagínese, usted que escucha un nombre, ¿cómo define a esa persona que está mencionada aquí? Oh, va a ser un siervo de Dios, una persona que quizás muchos de los judíos pensaban cuando leyeron esta escritura, va a ser uno de los sacerdotes, uno de los profetas, ¿verdad? Puede ser eso. Imagínese usted como judío, ¿qué podía pensar en aquel entonces? Aquella persona que está mencionada aquí en Isaías 44:28 iba a ser un profeta, iba a ser parte del sacerdocio, de aquella tribu. Leví, no sé, muchas cosas se nos puede pasar por la mente, pero yo le invito a que piense ahorita como un judío, como una persona del pueblo de Israel, y que lea este texto. Y ahora volvamos a nuestro texto base. Este Ciro, ¿quién es? Versículo 1, un rey de Persia. Habían pasado muchos años, un pueblo destruido. Algunos de esas personas es probable que hayan escuchado aquel texto
de Isaías. Pero vemos a un rey, y no precisamente del pueblo de Israel. En aquel tiempo, una ciudad destruida de Jerusalén, un pueblo destruido, un pueblo exiliado. Y ahora vemos a un rey. ¿Qué es lo que va a hacer este rey? Un rey de un pueblo ajeno a aquel pueblo de Israel, en donde todo un pueblo de la casa de Dios estaba exiliado. Pero qué bonito es ver cuando este protagonista o esta persona con poder va a actuar. ¿Con qué propósito? Mire lo que dice la Escritura. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Todo esto estaba profetizado. Aquel texto, no vamos a ir allá. Aquel texto de Jeremías donde 70 años iba a estar el pueblo de Israel en la cautividad. Pero Dios, por su pueblo, iba a manifestarse. Y vemos de una manera extraordinaria cómo Dios está revelando su profecía, haciendo efectiva y cumpliendo todo lo que profetizaron sus profetas. Mira lo que dice. Despertó. Y este texto le invita a que en su Biblia usted lo subraye porque es muy, muy importante. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual, ¿qué hizo? Hizo pregonar de palabra y también por escrito todo su reino, en todo su reino, por todo su reino, dice ahí la escritura, diciendo, ¿qué es lo que dijo este rey? Así ha dicho Ciro, rey de Persia, mire, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Lo primero que quiero hacerme aquí es la pregunta y que le invito a que con usted nos hagamos es, ¿despertó en Ciro? Ya nosotros habíamos estudiado que esta historia maravillosamente concuerda con la historia de Daniel. Muy seguramente, y es muy probable, Ciro tenía un reinado inmenso. Dentro de todo ese territorio estaba también el rey Darío, que fue quien recibió a Daniel. Esto ya lo habíamos visto. Pero es maravilloso entender cómo la historia relata eventos en donde nosotros, si nos ponemos a pensar en la actualidad, pudiera parecer que no es algo que se pueda dar. Pero está trabajando Dios ahí. ¿Cómo Dios despierta el espíritu en una persona? Porque Dios trabaja con sus siervos. En aquel entonces, para no ahondar mucho en el tema, porque ya lo revisamos, Daniel es un profeta de Dios que estuvo en aquel entonces promulgando, predicando la palabra de Dios. Es muy probable que él le haya predicado así. Pero más allá de aquel evento, yo quiero aplicar aquí un tema muy interesante porque hay muchas personas aquí que nosotros conocemos. Mucha gente que nos conoce y sabe cómo Dios trabaja. Quiero animarle porque, aunque usted no lo crea, mi querido hermanito y hermanita, Dios trabaja con usted.
Sí, Dios está trabajando día a día con usted. Usted puede ser el instrumento de Dios para mostrar a muchos Ciros que hay en nuestra actualidad, a muchas personas que están esperando ser predicadas. Y es tan bonito ver que cuando Dios despertó el espíritu de este rey de aquel entonces, mire lo que él hace. Mire lo que él hace. Versículo 1, la parte final del versículo 1. Él hizo pregonar de palabra, y no solo de palabra, sino también por escrito por todo su reino, diciendo. Y antes de pasar a decir lo que, a citar lo que él dijo, es algo bonito porque este rey Ciro es muy probable que haya leído o haya escuchado cuando fue profetizado en Isaías su nombre. Y eso le animó. Porque el fondo de todo esto es una promesa de Dios. Y las promesas de Dios siempre llegan a cumplirse. Ahora yo le propongo algo y le invito a que piense conmigo en esto. Cuando Ciro tuvo claro eso, cuando Ciro pensó en aquella bendición, cuando Ciro escuchó, cuando Ciro conoció a Dios, ¿el resultado cuál fue? Él hizo pregonar la palabra. Y no solo de palabra, sino también por escrito, y no solo por aquí nomás, o por aquí nomás, sino a todo su reino. Y esto me invita a pensar a mí y pensar en algo muy, muy, muy importante. Y es que muchas veces nosotros somos aquel Ciro que miramos las promesas de Dios en nuestra vida, que miramos aquel cumplimiento de todo lo que Dios es con nosotros, de cómo Dios es maravilloso y cómo Dios cumple cada cosa que ha dicho. Nosotros somos esos Ciros. Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Tenemos la misma reacción? ¿Hacemos lo mismo que hizo Ciro? Pregonar de palabra. Y también por escrito, entendiendo que en aquel entonces el con ser un rey, pues esto era como él compartía a todo el reino, a todo el pueblo que estaba bajo sus dominios. Pero yo le digo ahora, ¿cuánta gente nos conoce? ¿A cuánta gente nosotros podemos compartir? ¿A cuánta gente podemos nosotros pregonar? ¿A cuánta gente podemos nosotros invitar? ¿A cuánta gente nosotros podemos compartir todo lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el mensaje tan importante? Y vamos a entender aquí un principio muy fundamental. Versículo 2. ¿Cuál fue ese mensaje que pregonó? ¿Cuál fue ese mensaje que él dijo? ¿Cuál fue ese mensaje que mandó por escrito a toda la localidad, a todo su reino? ¿Cuál fue ese mensaje? No es otro más que un mensaje de alabanza, que un mensaje de reconocimiento, que un mensaje de un conocimiento de aquella persona que llega a tener total intimidad con Dios. Mire lo que dice, y esto es bastante bonito porque quizás por eso es uno de los capítulos muy lindos de la Escritura, porque que venga toda esta declaración. Nosotros hemos escuchado de David, un siervo de Dios que admiramos, un siervo de Dios que nos da un ejemplo. Escuchamos a muchos profetas y es bastante maravilloso.
Pero mire lo que dice una persona que no forma parte del pueblo de Dios. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa de Jerusalén, que está en Judá. ¿Usted ha sentido en algún momento cuál es el propósito que Dios ha puesto en su vida? ¿Usted considera que tal vez el propósito que Dios tiene en su vida es escuchar un mensaje? Qué bueno. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo reconocemos? Si un rey de un pueblo que jamás escuchó de Dios, de un pueblo que estoy muy seguro que Ciro en su niñez nunca escuchó, de un pueblo que nunca supo de Dios, pero esa persona que salió de ese pueblo es capaz de reconocer a nuestro Dios, al suyo y al mío. Jehová es el Dios de los cielos. Me ha dado todos los reinos de la tierra y no es por el poderío, pero le invito a que piense en que todo lo que tenemos es gracias a nuestro Dios. En que todo lo que vemos, en que todo lo que usted se levanta y observa, su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, su hogar. Dios nos ha dado todo eso. Y si un rey que no pertenecía al pueblo de Dios supo reconocer, supo conocer a este Dios grande, a este Dios que es capaz de dar todo, de entregar incluso a su Hijo Jesucristo. Ese Dios es el que tenemos en común. Ciro conoció a Dios y Ciro identificó el propósito que tenía Dios. ¿Cuál fue ese propósito? Que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Yo le pregunto en este momento, querido hermanito, hermanita, ¿usted ha identificado aquel propósito que tiene Dios para con su vida? ¿Ha identificado qué propósito tiene usted en esta tierra? ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? ¿Qué es lo que estamos pensando hacer? Qué bonito es ver todo esto. Por eso es que pensamos en que en este momento estamos dando esa mirada de los designios que nosotros, mejor dicho, de los designios que Dios tiene, muchas veces incomprendidos. En este tiempo mucha gente tal vez se preguntó, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos una pandemia? ¿Por qué perdí a mi ser querido? Dios obra de maneras maravillosas. Si pudo trabajar con un rey pagano, si pudo considerar en la escritura por nombre a un rey que no formaba parte de su pueblo en aquel entonces, yo le pregunto, ¿ha podido usted sentir cómo Dios está trabajando en su vida? ¿Ha podido sentir la presencia de Dios en su vida? Porque este rey nos da una lección. Porque este rey está haciendo algo que muchos de nosotros no sabemos. Y que en la actualidad, mis queridos hermanos, nosotros, formando parte del pueblo de Dios, muchas veces vemos mejores ejemplos
de gente que no forma parte del pueblo de Dios. Pero es admirable, porque Dios es tan bueno, porque Él siempre nos da ejemplos como este. Y si Él pudo hacer esto con un rey de un pueblo ajeno, yo le invito a que medite y piense qué puede hacer con usted, que forma parte de su pueblo. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que puede hacer? Mire lo que dice el versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, ¿qué dice ahí? Sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios. Y sabe que esta afirmación es muy bonita porque viene de parte de un rey pagano. Esta afirmación, aunque usted no lo crea, que está ahí entre paréntesis, es una declaración completa de parte de Ciro, reconociendo el poder y la autoridad de nuestro Dios, el Dios que usted y yo tenemos en común. Y que en ese momento, Ciro reconoció. Él es el Dios. Eso fue en la vida de Ciro. Y eso tiene que ser en nuestra vida, mis queridos hermanos. Él es el Dios. El propósito que usted tiene en esta vida es reconocer y observar cada bendición que Él nos ha dado. Y en este capítulo 3 e incluso el capítulo 4, nosotros podemos mirar. Vamos a leer el capítulo 4 también, mire lo que dice. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ¿qué dice ahí? Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, perdón, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Sabe lo que observo aquí? Y nuevamente le voy a invitar que nos traslademos a aquel entonces. Imagínese cómo estaba la gente de aquel entonces. Usted es judío, esperando promesas de Dios, los que escucharon la escritura, porque recuerde que habían pasado 70 años de que estaban en el exilio, en Babilonia, bajo el reino persa, y muchos de aquellos jóvenes tal vez no escucharon la palabra, y eso lo notamos en Nehemías, porque había muchas generaciones que habían pasado y algunos de los que ya eran jóvenes no habían escuchado. Pero imagínese usted como un judío, observa a un rey pagano, declarando, reconociendo la grandeza de Dios. Y también observa que de él, de ese rey, obtiene permiso y obtiene bendiciones para poder... Mire, el dictamen de un rey en aquel entonces era muy importante, o sea, no se podía ir en contra de un dictamen del rey. Y usted como judío en aquel entonces, mirar este edicto era una felicidad completa. Porque mire lo que dice el versículo 4, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Imagínese. Hay muchas personas actualmente que han viajado fuera del país, que han salido de Ecuador por buscar una mejor vida. Ha sido muy duro para esas personas. Y ustedes han visto que en muchos de los casos hay incluso documentales que citan de las personas cómo sufren fuera del país. Y yo le invito a que piense cómo estaban estas personas judías, pueblo de Israel, en una tierra ajena.
y que después de 70 años, tal vez perdieron seres queridos ahí, pasaron mucho tiempo, y que llegue este edicto del rey apoyándolos. A la cabeza, recuerden, más adelante vamos a ver en la siguiente clase, si Dios lo permite, Zorobabel llevando a toda la gente, como 50,000 personas. Pero antes de eso, esta gente escuchando un edicto de un rey, que en aquel entonces tenía mucho poder, otorgando permiso a todo el pueblo de Israel. Y no solo que regresen a su tierra, sino que toda la gente le ayude y les dé providencia. Mis queridos hermanos, así, de esa manera, actúa Dios. Y no nos vayamos muy lejos en la historia. Así ha actuado Dios hoy. Todo este tiempo que hemos padecido, Dios nos ha protegido y Dios nos da la providencia siempre. ¿Y sabe qué? Nosotros podemos ser como este pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque muchos de esta nación en aquel entonces estaban distanciados. Más adelante, recuerden que habíamos dicho que el libro de Esdras y Nehemías en un inicio constituían un solo libro. Y nosotros en Nehemías vemos que muchos judíos, muchos israelitas se unieron con personas que no correspondían a su pueblo, se entregaron a dioses ajenos. Y es muy parecida a la realidad del día de hoy. Porque nosotros podemos estar entregando nuestras vidas a nuestros gustos, a a nuestros pensamientos, a nuestras costumbres. Y sabe que le digo algo, todo este tiempo Dios nos ha dado providencia, así como lo dio en aquel entonces al pueblo de Israel. Porque de la misma manera que en aquel entonces en la historia el pueblo de Israel se alejó de Dios, muchos de nosotros estábamos alejados, muchos de nosotros estábamos perdidos, pero Dios siempre va a dar la providencia. No lo dude, mi querido hermano y hermanita. Esta historia en el libro de Esdras nos ayuda a entender que Dios es un Dios que siempre está pendiente de su pueblo. Es un Dios que siempre está dando la providencia. Es un Dios que siempre va a cumplir su propósito, va a cumplir sus promesas, que a veces nosotros olvidamos sus promesas porque no leemos la escritura. Pero Dios siempre nos está presentando día a día, en alguna oportunidad, su palabra. Le invito a que usted ponga mucha atención a aquellas oportunidades en las que puede predicar y mucha atención en aquellas oportunidades a las que puede escuchar, porque ahí está Dios. Y para terminar, mi querido hermanito y hermanita, nada de lo que le ha sucedido en todo este tiempo, que tal vez ha sido un tiempo de tribulaciones, de enfermedades, de tribulaciones económicas para muchas familias, pero no nos ha faltado la providencia de Dios. En lo que usted piensa, tal vez, que es suerte. En lo que usted piensa que tal vez es casualidad, pues no. Ahí está nuestro Dios. Ese Dios al cual alabamos, ese Dios al cual glorificamos, porque no hay ninguno como nuestro Dios, porque nuestro Señor Jesucristo está siempre ahí.
Él es la providencia para su pueblo. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.